capítulo 4, versículo 8, por favor. La carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Voy a leer la versión Reina Valera actualizada 2015. Si gusta seguirme ahí con su vista o leerlo. Dice así: en cuanto a lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que merece alabanza, en esto piensen. Hagamos una oración. Venimos ante ti, Señor, agradecidos por todo lo que hasta aquí te ha placido, por gracia en Cristo, darnos a tu pueblo, a tu iglesia. Señor, gracias por esta palabra, este mensaje, esta enseñanza que tienes hoy para tu iglesia. Aquí estamos con un corazón abierto. Lo recibiremos así, Señor, de ti. Por eso te pedimos ayuda para que lo podamos comprender y a la vez vivir. En Cristo Jesús, gracias, amén. Estoy en la serie Consejos. El nombre de esta conferencia lo he titulado Somos lo que pensamos. Repito el nombre de la conferencia: Somos lo que pensamos. Sígame con atención, por favor. Escucha esta verdad. Todo ser humano, creyente o no en Dios, es frecuentado por multitud y diferentes pensamientos, que en su mayoría son dañinos. Para evitar actuar conforme a ellos, todo ser humano necesita tener en su mente los pensamientos de Dios. Esta es una gran verdad que, si usted y yo lo recibimos, más todo lo que el Señor nos va a dar a través de esta conferencia, nos va a ayudar a cambiar nuestra manera de decidir, de sentir y de actuar. Porque no sé cuántos saben que de acuerdo a los razonamientos que usted tenga en su mente, de acuerdo a los razonamientos que tenga su servidor en mi mente, quienes nos ven y escuchan por internet, de acuerdo a nuestros razonamientos, es como sentimos, es como hacemos comentarios, juicios, es como decidimos y es como actuamos. ¿Sí ya se dio cuenta? Si no se ha dado cuenta, a través de esta conferencia, usted caerá en razón y dirá: ni cuenta me había dado. Vayamos a un pasaje bíblico donde veremos a uno que tenía en su mente los pensamientos de Dios y a otro que, a pesar de que ya había oído los preceptos de Dios, no los tenía en su mente. Acompáñenme, por favor, al Evangelio de San Mateo, capítulo 16. Vamos a leer los versículos 21 al 23. Repito la cita: San Mateo capítulo 16, versículos 21 al 23. Voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Dice el verso 21: a partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Verso 22. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo o a reconvenirlo por decir semejantes cosas. Y le dice Pedro al Señor: Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. Verso 23. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Cuando un creyente en Dios, cuando un varón o una mujer creyente en Dios, de la edad que sea, puede ser un niño, un adolescente, un joven, un adulto, etc., no tiene los argumentos de Dios en su mente como sus razonamientos, sus ideas, entonces este ser humano no emite juicios conforme a lo que Dios dice en su palabra, sino conforme a ¿qué? Conforme le dicta su corazón. Y yo te recuerdo, tu corazón y el mío es malo. Jeremías 17:9. No necesitas buscarlo, solo te lo doy como una referencia. ¿Qué estaba sucediendo aquí? Aquí hay una representación de lo que le dije a mi entrada.
Usted y yo hablamos según lo que pensamos. En mi comentario eso se lo dije, se lo vuelvo a decir. Usted y yo hablamos según lo que pensamos. Y cuando lo que pensamos está firmemente arraigado en convicción en nuestra voluntad, conforme a esos pensamientos actuamos. ¿Me equivoqué? Lo vuelvo a decir. Hablamos según lo que pensamos. Y cuando lo que pensamos está firmemente arraigado en convicción en nuestra voluntad, conforme a esos pensamientos actuamos. ¿Qué dijo Jesús? Ya viene el tiempo en que todos los líderes religiosos de Israel, esto será en Jerusalén, me van a tratar muy mal. Estaba describiendo todo lo que le iba a pasar a él: azotes, crucifixión, cuando le escupen la cara, bueno, infinidad de cosas que le iban a hacer los líderes religiosos de Israel. Le estaba diciendo, esto me va a pasar, me van a matar, voy a resucitar el tercer día. Pregunto, ¿por qué Jesús actuó así? Respuesta. Voy a leer algunos textos rápidamente. San Juan capítulo 12, verso 47, la parte B. San Juan capítulo 12, verso 47, la parte B. Leo la versión Dios habla hoy. Dice, porque yo no vine para condenar al mundo, sino para salvarlo. San Juan capítulo 6, verso 51, la parte B. San Juan capítulo 6, verso 51, la parte B. Leo esta parte B en la versión Palabra de Dios para Todos. Jesús dijo, este pan es mi cuerpo y lo entregaré para que la gente pueda tener vida. San Marcos capítulo 10, verso 45. San Marcos capítulo 10, verso 45. Leo la versión Nueva Traducción Viviente. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que les sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Pregunto, ¿Jesús tenía los pensamientos de Dios en su voluntad? Pregunto nuevamente, ¿Jesús tenía los pensamientos o razonamientos de Dios en su voluntad? Sí. Sí. Entonces, por eso le dije, ¿cómo se llama mi enseñanza? Somos lo que pensamos. Cuando nosotros no tenemos la argumentación de Dios en nuestros pensamientos, no pensamos como Dios dice que nosotros debemos pensar. ¿Y cómo estaba Pedro? Aquí era un discípulo, no era todavía el apóstol. ¿Cómo estaba Pedro? Pedro escuchó de labios de nuestro Señor Jesús ¿a qué venía él a la tierra? Ya le leí 3 textos, hay muchos más. Repito, Pedro escuchó de labios de nuestro Señor Jesús ¿a qué venía él a la tierra? Pero como no había oído con fe, ahí está el asunto. Pedro no había oído con fe. Lo que yo le leí ahorita rápidamente, esos 3 textos, pero repito, hay más. Estas verdades que hablaban o hablan de lo que Jesús venía a hacer, entonces de Pedro, ¿qué brotó? Brotaron los razonamientos, los sentimientos de la naturaleza caída. ¿Qué brotaron de los labios de Pedro? Los razonamientos y los sentimientos de la naturaleza caída. Pregunto, ¿a su naturaleza caída le gusta sufrir? Pregunto, ¿su naturaleza caída le agrada el placer? ¿Le agrada la comodidad? Pues por eso dijo eso Pedro. Señor, que eso a ti no te acontezca. ¿Y qué dijo Jesús? Hazte un lado de mí, Satanás. No que Pedro fuera Satanás. No, Pedro, estás hablando como el diablo, le dijo. Esas palabras vienen del diablo. Y ahí hay una enseñanza para la iglesia. Hay una enseñanza para usted y para mí. Cuando alguien nos diga, nos exprese palabras, ideas, planes, propuestas y no están conforme a la voluntad de Dios, no le digo que le diga a usted diablo, ¿verdad? Cállate, diabla. No. Simplemente no lo escuche, aunque lo va a oír. ¿Me estoy explicando? Eso que le dicen es como si no se lo hubiesen dicho. La razón, si Jesús hubiera atendido el consejo de Pedro, pregunto, ¿Jesús hubiera subido a la cruz? Pregunto nuevamente, si Jesús hubiera atendido
hubiera puesto en práctica lo que le dijo Pedro, ¿Jesús hubiera subido a la cruz? Por supuesto que no. Nadie se hubiera salvado. Por lo menos yo no. Nadie. Entonces, escucha esta verdad. Es para usted y para mí. Quienes no estemos preparados para rechazar cualquier comentario, venga de quien venga, y que será piedra de tropiezo en nuestro andar cristiano, actuaremos en contra de los designios de Dios. Se lo vuelvo a decir, quien no esté preparado o quienes no estemos preparados para rechazar cualquier comentario, venga de quien venga, puede ser su mamá, mi hermano, mi hermana, hablo de hermanos, hermanas de carne, sangre, etcétera, etcétera, venga de quien venga de esos comentarios. Estos serán piedra de tropiezo en nuestro andar cristiano y actuaremos en contra de los designios de Dios. Como se lo dije hace unos minutos atrás, le recuerdo, amada iglesia, usted y yo tenemos un enemigo dentro de nosotros que se llama corazón. Y esa palabra corazón significa intelecto, sentimientos y voluntad. ¿Y que son qué? Nuestros enemigos, nuestros primeros enemigos. Entonces, nosotros tenemos que buscar a como dé lugar, principalmente toda aquella instrucción de la Biblia que nos ayude a rechazar lo que no es para nuestra edificación. Porque repito, de acuerdo a lo que pensamos, hablamos y o actuamos. De acuerdo a lo que pensamos, hablamos y o actuamos. Si gusta buscarlo, si no, el servidor le dará lectura. Proverbios capítulo 23, versículo 7. Proverbios capítulo 23, versículo 7. Voy a leer la parte A y lo voy a leer en la versión Reina Valera 2015. Y ese proverbio dice así: porque ¿cuál es su pensamiento? En su mente, tal es él. Repito nuevamente, Proverbios 23, 7 en esta versión. Porque ¿cuál es su pensamiento? En su mente, tal es él. Si usted lee este contexto, el contexto está del versículo 6 al 8. Está hablando de una persona avarienta. Ay, mira, te invito a comer, pero el avariento está pensando, ay, espero que no pida pozole grande, vale 100 pesos. Espero que pida unos tacos dorados, valen 8 pesos. Se lo estoy, pero eso es lo que enseña, porque dice, cuando el avariento te invite a comer, dile, no. Y si no te escapaste, dice ahí, ponle cuchillo a tu garganta. ¿Qué quiere decir cuchillo a tu garganta? ¿Que te vas a quitar la cabeza? No. Que vas a comer poquito y de lo más barato, para que no después esté hablando. ¿Sí me explico? Eso es lo que enseña, se lo expliqué, pero yo estoy usando esta parte A del verso 7 del Proverbio 23, 7 para comprobarle lo que le estoy enseñando, que de acuerdo a lo que esté en nuestra mente, los razonamientos que hayan, de esa manera vamos a actuar. Quiero decirte esto, amada iglesia, Dios nos estableció preceptos, es decir, mandamientos, promesas. Si nos conducimos conforme a ellos, nos irá muy bien en la vida. Te lo vuelvo a decir, Dios nos estableció preceptos, sean mandamientos, sean promesas. Si nos conducimos conforme a ellos, nos irá muy bien en la vida. Por ponerte un ejemplo más amplio, o un texto que nos va a amplificar más esta enseñanza. Gálatas 5:16, leo la versión Dios habla hoy. Repito la cita, Gálatas 5:16, versión Dios habla hoy, dice: por lo tanto digo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. Esta es una orden, un mandamiento que Dios da a través del apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas, pero que aplica a todos los hijos, hijas de Dios de todos los tiempos. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Pablo? A los Gálatas, pero Dios en su palabra a usted y a mí. ¿Qué está diciendo? Que vivamos según el Espíritu. ¿Qué quiere decir vivamos? Que nos conduzcamos, que nos dejemos pastorear, que Él sea nuestro guía. Eso es lo que se enseña aquí, vivan según el Espíritu. Y dice, y no busquen satisfacer, ¿qué? Sus propios malos deseos. Es decir, Dios te está diciendo a ti como a mí, que rechacemos todas las inclinaciones de nuestra naturaleza caída. ¿Que rechacemos qué? Todas las inclinaciones de nuestra naturaleza
caída. Te explico más. De acuerdo a Juan 14:26, al Evangelio de Juan 14:26, el Espíritu Santo es el que nos enseña. El Espíritu Santo es el que nos trae a la mente los mandamientos de Dios. Pero de acuerdo a Juan 16:13 al 15, Juan 16:13 al 15, el Espíritu Santo es el que nos pastorea en la verdad. Y por las operaciones de Él exhibimos la conducta cristiana. He ahí todo lo que enseña este texto, Gálatas 5:16, que si el Hijo de Dios, la hija de Dios, se deja pastorear, se deja guiar, se deja conducir, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que te dice a ti, o el que me dice a mí. Cuando vamos a emitir un juicio, cuando vamos a tomar una decisión, cuando tenemos sentimientos negativos, es el que nos dice con textos bíblicos lo que debemos hacer. Y ahí la importancia de que tú y yo, así como comenzó esta serie, ¿te acuerdas cómo comenzó esta serie? ¿Sí te acuerdas? ¿Cómo se llamó el primer tema? Se llamó meditar. Una iglesia que no medita la palabra de Dios es imposible que el Espíritu Santo lo pueda guiar. No tenemos escritura, no tenemos argumentos bíblicos. Entonces, ¿de dónde va a tomar argumentación el Espíritu Santo para guiarnos, para pastorearnos? Es imposible. Entonces, tú y yo necesitamos cada enseñanza de esta serie, lo que vayamos ocupando, tomarlo para ponerlo por obra, para que de esta manera, conforme va pasando el tiempo, conforme Dios nos va enseñando principalmente y va pasando el tiempo, el Señor trabaje más y más y más con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos colaborando. Entonces, Gálatas 5:16, pues, instruye a creyentes en Dios para animarlos, para exhortarlos a que se dejen conducir por todas las operaciones del Espíritu Santo, que para eso lo envió el Señor. Pero ahora atiéndame esta verdad. Para vivir bajo la guía del Espíritu Santo, necesitamos que lo tengamos en nuestra mente en convicción. Porque una cosa es, sí, creo que más o menos tengo idea de lo que es Gálatas 5:16, sí. Pero para que cada uno de nosotros nos dejemos dirigir, gobernar, pastorear por Él, necesitamos tener esta verdad de Gálatas 5:16 en convicción. Veamos esto a través de un fiel creyente. Acompáñenme por favor a Hechos capítulo 26, versículos 23 al 29. Repito la cita, Hechos capítulo 26, versículos 23 al versículo 29. Leo la versión traducción en lenguaje actual aquí. Y dice el verso 23, que el Mesías tenía que morir, pero que después de 3 días resucitaría, y que sería como una luz en la oscuridad para salvar a los judíos y a los no judíos. ¿Qué estaba haciendo Pablo aquí? Predicando el Evangelio. Este es el Evangelio. Verso 24, cuando Pablo terminó de defenderse, dice aquí, habla de una autoridad, Festo le gritó, Pablo, estás loco, de tanto estudiar te has vuelto loco. Acuérdense que estaba aquí frente a autoridades defendiéndose Pablo de lo que lo acusaban los judíos. Verso 25, Pablo contestó, aquí pónganme atención, vea cómo contestó, excelentísimo Festo, yo no estoy loco, lo que he dicho es la verdad y no una locura. Verso 26, el rey Agripa, Pablo dirigiéndose a él, dice, el rey Agripa sabe mucho acerca de todo esto, y por eso hablo con tanta confianza delante de él. Estoy seguro de que él sabe todo esto, porque no se trata de cosas que hayan pasado en secreto. Verso 27, luego Pablo se dirigió al rey Agripa y le dijo, Majestad, eso es muy importante que lo veamos aquí, ¿acepta usted lo que dijeron los profetas en la Biblia? Y Pablo le contesta, yo sé que sí lo acepta. Verso 28, Agripa le contestó, ¿en tan poco tiempo piensas que puedes convencerme de ser cristiano? Verso 29, Pablo le dijo, me gustaría que en poco tiempo o en mucho tiempo su majestad y todos los que están aquí fuesen como yo, pero claro, sin estas cadenas. En este pasaje bíblico que le leí, aquí podemos ver personas creyentes, personas incrédulas y personas que por la razón
que guste y mande, o yo. Cuando se ven confrontados delante de inconversos, dicen, ahí luego hablamos, por poner aquí una expresión, porque esa fue la respuesta de Agripa. ¿Se dio cuenta o no se dio cuenta? Si no, le explico más. ¿Y por qué puse este pasaje bíblico? Por lo de Gálatas 5:16. Que el apóstol Pablo siempre, él hablaba, él actuaba, él sentía conforme al Evangelio. Repito, Pablo siempre pensaba, hablaba, actuaba, sentía de acuerdo al Evangelio. ¿Por qué? Porque aquí lo estaban acusando. Aquí, si a Pablo lo declaraban culpable, pues él iba derechito en ese tiempo, y que así terminó, era la crucifixión, porque ese era el castigo máximo, porque a Pablo lo tenían como un hereje. ¿Quiénes? Los judíos religiosos, los que no aceptaban el Evangelio. Mas sin embargo, Pablo se apanicó, una expresión coloquial, ¿se apanicó? No, porque él tenía en convicción, él sabía que lo que estaba diciendo era la verdad. Pablo sabía que si no predicaba el Evangelio, como le dijo en otro texto, ay de mí si no predico el Evangelio. Él sabía que esto era lo único que podía salvar a toda la gente que le predicaba en su tiempo. Pero ¿cómo le gritó ahí una persona incrédula? Porque Festo era una autoridad, pero incrédula. ¿Qué le dijo? Pablo, estás loco. ¿Qué observamos aquí? Seres humanos, con todo respeto, que o no han oído el Evangelio, o oyéndolo no lo quieren aceptar. ¿Y qué vemos en el rey Agripa? El rey Agripa era un hombre que asistía a las reuniones de los judíos. Él conocía perfectamente del Evangelio. Pero como era el rey y estaba delante de muchas autoridades, lejos de decir, sí Pablo creo, sí Pablo lo acepto, ¿cómo respondió él? ¿Sí se acuerda? Agripa le contesta a él, le dice, en tan poco tiempo piensas que puedes convencerme de ser cristiano. Estoy leyendo el verso 28, la parte B. Era una salida. Entonces, ¿qué podemos observar aquí? Que usted y yo, cuando tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón y la tenemos en convicción, aunque nos juguemos la vida, aunque nos menosprecien, aunque nos insulten, ¿cómo vamos a actuar? Como Pablo en el verso 24. Pablo no se alteró. Pablo no respondió de la misma manera como Festo lo agredió a él. ¿Me va siguiendo? Vea todo lo que hace el que usted y yo seamos personas que nos apeguemos en nuestra conducta cristiana a lo que dice el Evangelio. Repito, Pablo no se alteró, no respondió con agresión a la agresión que le hizo Festo. ¿Cómo lo hizo Pablo? Con cordura, con respeto, porque Pablo estaba plenamente convencido, de la verdad del Evangelio. ¿Qué nos enseña a usted y a mí estos textos? Ni más ni menos que lo siguiente, que para tener la firme convicción de Pablo en la salvación, por hablar de un aspecto del cristianismo, para tener la firme convicción de Pablo en la salvación, necesitamos traer a nuestra mente lo que Cristo hizo por nosotros, más la obra del Espíritu Santo. ¿A cuántos de nosotros nos han confrontado? ¿A cuántos de nosotros nos han querido poner en ridículo? No sé a cuántos. A mí más de una vez, más de una ocasión, y de diferentes maneras, y con diferentes agravios e insultos. Pero ni me he alterado, ni he actuado como ellos o ellas, porque han habido mujeres, han habido varones, sino mi respuesta siempre ha sido conforme a la Biblia. Simple y sencillamente, conforme a la Biblia. ¿Por qué? Porque exactamente ese es el fruto de alguien que tiene dentro de su mente los parámetros, por manejar un término así, los parámetros que indica la Escritura. ¿Para qué? Para actuar en consecuencia. De favor, atienda el siguiente consejo.
Cuidémonos mucho, cuidémonos mucho que ideas, opiniones o razonamientos que sea porque otras personas nos lo dicen, sea porque los escuchamos a través de los medios electrónicos, etcétera, etcétera, se queden en nuestra mente o entren a nuestra mente, cualquiera de las dos cosas. Repito, cuidémonos mucho que ideas, opiniones o razonamientos entren a nuestra mente o queden en ella. Si usted me pregunta ¿por qué? Anótelo. Nuestra mente, por naturaleza, se queda con las ideas u opiniones que hayamos permitido entrar. Anótelo si usted quiere bendecirse a usted mismo. Nuestra mente, por naturaleza, se queda con las ideas u opiniones que hayamos permitido entrar. Y le hago un examen. ¿Cuántas opiniones trae usted de la gente? ¿Cuántas? ¿No? ¿Sí me dio a entender? ¿Cuántas opiniones trae usted de la gente? El que usted guste y mande. Y usted siempre lo tilda de algo. Sí, sí me doy a entender con esa expresión, lo tilda, ¿verdad? Usted dice, no, ese es malo. ¿Qué él es malo? Ay, este gobernante no sirve. Etcétera. A ver, ¿por qué actúa usted así? Porque usted dejó entrar a su mente razonamientos, ideas, opiniones y muchas veces de gente que ni siquiera con argumentos habló, simplemente habló por hablar. Le pongo un caso actual. Usted sabe que muchos países están denunciando a Israel de genocidio. ¿Cuántos saben eso? 2, 3, qué bueno. ¿Y sabe usted que Israel no está cometiendo un genocidio? ¿Sí sabe o no sabe? Usted sabe que Israel no está atacando a ese grupo terrorista simplemente porque dijo, pues me tengo que pelear con alguien. ¿Usted sabe eso? ¿Sí lo sabe o no? En cambio, muchísima gente en México, en cualquier parte del mundo, dice, ay, esos judíos, ojalá desaparecieran. ¿Sabía usted que Israel es el termómetro del mundo? ¿Eh? Muy pocos. A mí me gustaría que se metieran más a la Biblia, hermanos. A mí me gustaría que estudiaran más por su bien. Sé lo que estoy hablando, ¿eh? Por lo que estoy enseñando ahorita estoy dando estos consejos. Mire, mucha gente no sabe, incluido, ¿qué digo? Ocotlán, el país entero. Mucha gente no sabe lo que los terroristas de Hamás le hicieron a los judíos. No lo saben. Y el presidente de Israel porque no ha querido. Pero él tiene todos los videos de lo que los terroristas le hicieron a niños, ancianos, esposas, esposos. Asesinaron a más de 1,400 personas de una manera horrenda. Que no se lo voy a decir porque si no le voy a alterar su sistema nervioso. Yo sé lo que le digo. Fue una cosa horrible lo que hicieron ellos. Pero cuando no tenemos los argumentos verdaderos, ¿qué hacemos los humanos generalmente? ¿Qué hacemos? Hablamos, emitimos juicios como nos lo dijeron, pero que no es la verdad. ¿Me está siguiendo? ¿Me estoy dando a entender? Todo mi comentario va en relación a lo que le estoy enseñando aquí. Escucha esta verdad. Un pensador y escritor estadounidense de hace 2 siglos dijo esto: un hombre es aquello en lo que piensa todo el día. Esto lo dijo un pensador y escritor estadounidense de hace 2 siglos. Un hombre, entiéndase, un ser humano, es aquello en lo que piensa todo el día. Pregunto, sin el afán de agraviar a nadie, solo para ayudarnos. ¿No le pasa eso a usted? Que lo que está pensando es lo que usted hace en el transcurso del día o al final del día. He ahí la gran importancia de este mensaje, de que tenemos que pensar o tenemos que tener una actividad reflexiva, intelectual, espero darme a entender así, conforme a la Biblia, porque de lo contrario estaremos muy equivocados, estarán muy equivocadas
varones, mujeres, que no hagan esta actividad. Y le sigo preguntando. Usted y su servidor emitimos juicios, opiniones, decisiones en relación a razonamientos que tenemos en nuestra mente. Repito, usted y yo emitimos juicios, opiniones, decisiones en relación a razonamientos que tenemos en nuestra mente hacia personas, o cuando hacemos planes, o cuando decidimos esto o lo otro. Pregunto, ¿sí o no? ¿Por qué cree que hay tantos problemas simplemente en el núcleo familiar? ¿Por qué cree? Porque no tenemos los parámetros bíblicos en la mente para emitir juicios. No tenemos parámetros bíblicos en la mente para controlar nuestros sentimientos, nuestras emociones. Y precisamente por eso hay tantos conflictos en los matrimonios, en las familias, y qué decir de la sociedad. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en nuestra mente, o casi todo lo que hay en nuestra mente, no tiene nada que ver con la Biblia. ¿Se acuerda lo que dijo el Señor ahí en el profeta Isaías? Se me va ahorita el capítulo y el versículo, pero Él dijo que nuestros pensamientos no eran los pensamientos de Él. Estoy hablando solo la parte A del verso. Los pensamientos o razonamientos de Dios, le dijo Israel, no son tus pensamientos, o los tuyos no son los míos. He ahí la importancia, amada iglesia, de tomar muy en serio lo que el Señor nos está enseñando en esta conferencia, para que tú y yo ya no emitamos juicios u opiniones en relación a ideas o razonamientos que tenemos en nuestra mente. Por ejemplo, ¿cuántos papás y mamás, cuando nuestros hijos, hijas eran niños, niñas, fuimos injustos con el trato? ¿Cuántos? Yo puedo levantar las dos manos. Yo azoté de una manera injusta a mi primera hija porque así fui enseñado. ¿A cuántos de aquí les enseñaron que si no obedecían era agarrar el fajo o cualquier cosa de castigo y darle hasta que se cansara? ¿Así le enseñaron? A mí sí, conmigo lo hacían. Y yo lo hice y me duele. Yo le pedí perdón a mi hija. Y cuando Dios me dio esa revelación, yo dije, Señor, perdóname. Y a mi hijita le pedí perdón un montón de veces. Y muchas veces le vuelvo a pedir perdón. Pero mi actitud hacia ella cambió. Guardé el fajo, cambié mi manera de expresarme a ella y muchas cosas más. O por hablar de otro aspecto con los hijos, las hijas. ¿Cuántos papás y mamás tienen este mal hábito de decirle cuando el hijo o la hija viene, papi, ¿me das? Y tú dices, no tengo. ¿Cuántos tienen ese mal hábito? Oye, papá, ¿cómo? No tengo. Y tú tienes. Es más fácil decirle, mira hijo, mira hija, si hay dinero, pero si lo que está pidiendo no le conviene, es decirle mejor, ¿sabes qué? Eso no. Es que quiero para esta comida, mira, mejor te compro unas jícamas, hombre, eso te conviene más. ¿Me estoy explicando? Estoy poniendo ejemplos prácticos. Necesitamos, amada iglesia, establecer en nuestra mente lo que Dios dice en su palabra para que emitamos juicios justos, para que actuemos con justicia, para que en nosotros hayan sentimientos, afectividad que le agraden a Dios. Nuestro amado Jesús nos dijo esto en San Juan capítulo 7, verso 24. San Juan capítulo 7, verso 24. Leo la versión Nueva Biblia Viva. Dice, no juzguen por lo que a ustedes les parece, juzguen con justicia. San Juan 7, 24 en la versión Nueva Traducción Viviente dice, miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. ¿Cómo cree usted que usted y yo, como hijos, hijas de Dios, vamos a juzgar con justicia y no como nos parece? ¿Cómo cree? Estableciendo los parámetros que Dios estableció en su palabra, estableciéndolo donde, en nuestra mente, en nuestro corazón, y ya no salirnos de ahí. Porque ¿cuántas injusticias cometemos porque seguimos juzgando de acuerdo a nuestros juicios? ¿Sí? ¿Cuántas injusticias cometemos?
No, es que mi mujer no me hizo la comida como yo quería y me había pedido dinero para un vestido, pues no se lo doy. Digo, por manejar así un concepto, ¿no? De las muchas cosas que muchas veces los cristianos, las cristianas cometemos. Entonces aprendamos esto juntos. Si usted y yo nos determinamos, si usted y yo nos determinamos a cometer el mínimo de errores o imprudencias, necesitamos poner por obra lo que enseña Filipenses capítulo 4 versículo 8. Se lo vuelvo a decir. Si usted y yo determinamos, porque el cristianismo es libre albedrío, es fe y gracia. Usted y yo determinamos. Si usted y yo determinamos cometer el mínimo de errores o imprudencias, necesitamos poner por obra lo que enseña Filipenses capítulo 4, versículo 8. Leo nuevamente la versión Reina Valera 2015. Dice, en cuanto a lo demás, hermanos, porque ya Pablo ya les había dado instrucciones a los filipenses. Dice, en cuanto a los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que merece alabanza, dice, en esto piensen. Le explico a profundidad este versículo. Aquí lo que está enseñando Dios o el Espíritu Santo a través de Pablo es lo siguiente, que en la mente de un hijo o una hija de Dios siempre deben estar razonamientos genuinos, o lo que no es producto de la imaginación o hipocresía. Te lo vuelvo a decir, iglesia, también es para mí. En la mente de un hijo de Dios, en la mente de una hija de Dios, siempre deben estar razonamientos genuinos, o lo que no es producto de la fantasía o imaginación o de la hipocresía. En tu mente y en la mía siempre deben haber razonamientos respetuosos, honestos, aprobados por Dios, limpios, de buena reputación, con excelencia moral, merecedores o dignos de elogio. Este es el parámetro que tú necesitas traer en tu mente como yo. ¿Cuántos de nosotros tenemos estos parámetros? No levanten su mano. Nada más usted analícese y yo me analizo. Créanme, estos rasgos, características de lo que usted y yo debemos traer en nuestra mente, muchos de ellos a mí me han salvado de meterme en cada problema. Me han evitado pasar por situaciones que ahorita yo me estuviera lamentando. Les soy honesto. Continúo enseñándole Filipenses 4:8. Con estos razonamientos, o lo que ya le mencioné de Filipenses 4:8, son con los que debemos siempre reflexionar cualquier asunto. Se lo vuelvo a decir, si lo quiere anotar. Con estos razonamientos, o con estos rasgos, si le queremos poner otro nombre, son con los que usted y yo, los cristianos y las cristianas, debemos mantenernos siempre reflexionando en cualquier asunto. En cualquier asunto. Si vas a reflexionar, esposo, esposa, de tu cónyuge, ¿qué le tienes que poner a tu reflexión? Que no sea producto de tu fantasía. Es que creo que me engaña, es que creo que anda con otra. ¿Me estoy dando a entender? No reflexionemos con hipocresía, es lo que está enseñando aquí. Todo asunto, cualquier situación que tú y yo debemos reflexionar antes de tomar decisiones, que debemos reflexionar para que no nos ganen los sentimientos de dolor, de pesar, de queja, etcétera, etcétera. Tenemos que ponerle esto, que sea respetuoso, que sea honesto, que sea aprobado por el Señor. ¿Cuánta falta de perdón en la iglesia cristiana? ¿Cuánta falta de perdón en las familias cristianas? ¿Por qué? Por su razonamiento. Me lo volvió a hacer, no cambia, ya no lo perdono. Jesús dice, ¿cuántas veces hay que perdonar? Y el metiche de Pedro, 7.
¿Se acuerda? ¿Y qué dijo el Señor? Fallaste, Pedrito, 70 veces 7. ¿Por qué contestó Pedro así? De acuerdo a su razonamiento. Acuérdese que Pedro era muy impulsivo. Entonces, cuando nosotros ponemos esto en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, en nuestra voluntad, lo que dice Filipenses 4:8, para todo asunto, para toda situación, ¿qué? Sobre esta base es como tomamos decisiones, no a la ligera. Cuando dice aquí Filipenses 4:8, al final, en esto piensen, o como dice la Reina Valera 60, pensad. Ambas indican, si lo quiere escribir, tanto piensen como pensad indican un hacer continuo. Un hacer continuo de lo que pide Filipenses 4:8. Un hacer continuo de lo que pide Filipenses 4:8, hasta que nos mentalicemos o nuestra mente se predisponga, a decidir como enseña este texto. Lo repito, piensen o pensad indica un hacer continuo en lo que pide Filipenses 4:8, hasta que nos mentalicemos o nuestra mente se predisponga a decidir como enseña este texto. ¿Sí me di a entender? ¿Qué tenemos que estar trabajando usted y yo? Que toda decisión tiene que ser conforme a la verdad, conforme a lo honorable, conforme a lo justo, conforme a lo puro, conforme a lo amable, conforme a lo de buen nombre o buena fama. Si tiene virtud o excelencia moral, si esto merece elogio, en esto tenemos que estar trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja hasta que estos rasgos que nos gobiernen a usted y a mí. Entonces ya no vamos a emitir así a la ligera cualquier cosa. ¿De dónde cree que brotan los chismes? Pero no ofender a nadie. ¿De dónde cree que brotan los chismes? De no pensar antes de hablar. Y infinidad de problemas. Le recuerdo, la serie se llama, ¿cómo se llama? ¿Se acuerda? Se llama Consejos. Y consejos quiere decir instrucción. Consejos quiere decir opinión. Consejos quiere decir, se me va ahorita el término, son varios términos de la palabra consejos, pero hay otro término que se me fue aquí de lo que estoy enseñando esta noche. O sea, Dios nos da enseñanzas en esta serie para que nosotros, si hemos tropezado mucho, hemos cometido muchas imprudencias, que en el cristianismo es normal, pero no podemos seguir así. No debemos seguir así. Necesitamos irnos enmendando. Y para darme a entender mucho mejor, casi concluyendo, leo Filipenses 4:8, pero en la versión Palabra de Dios para Todos. Y ahí está muchísimo más claro lo que le enseñé. Filipenses 4:8, Palabra de Dios para Todos. Dice, en fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. Es más contundente todavía esta versión. Mantengan su mente ocupada en eso. ¿Qué es eso? Todo lo que le dije anteriormente. Todo. Casi concluyo. Donde hay un esposo, una esposa, hijos, hijas, donde hay una iglesia, una congregación que lo gobierna su mente, todo lo que ya le enseñé. En esa familia, independientemente de cuántos la formen, en esa congregación, independientemente de cuántos se reúnan ahí, esto trae bendición a la familia, trae bendición a la congregación, o donde quiera que usted esté. Trae muchísima bendición. ¿Por qué?
se acabaron los malos entendidos. Se acabaron el no tener misericordia del prójimo. Se acabó el no echarle la mano al débil. Se terminó todo aquello que no permitía que hubiera un ambiente armonioso, donde quiera que estés. ¿Sí sabían, papás, mamás, por qué muchos hijos e hijas les gusta estar en la casa y por qué muchos hijos e hijas no les gusta estar en casa? ¿Sabían por qué? Sí saben, ¿verdad? Depende del ambiente. Depende del ambiente. Nosotros en Guadalajara, cuando vivíamos allá, hospedamos a un montón de jóvenes, señoritas, jóvenes, que venían a los congresos de Casa de Oración Guadalajara. Y una en particular que era líder de alabanza, no voy a decir de dónde, de una congregación cristiana de otra parte del país. Cuando estuvo con nosotros, estuvo 3 o 4 días en un congreso de alabanza y lo hospedamos nosotros. Y ella nos dijo al final, hermano, hermana, le dijo a mi esposa, y me dijo, hermano, ¿cómo me gustaría quedarme y vivir con ustedes? Aquí hay un ambiente bien padre. Yo entendí, claro. Yo dije, hijos, bueno. Ya le dije, cuando te visite allá en tu congregación voy a platicar ahí con tu familia, a ver si te puedo ayudar. Amados, créanme, lo que hoy recibimos de parte de Dios nos arregla la vida como no tienen idea. Como no tienen idea, ¿eh? Hay una relación bien, bien bonita, bien padre. Concluyo, nuestra salud mental y espiritual depende en una proporción muy grande de las opiniones que nutren nuestra mente. Te lo digo finalmente, nuestra salud mental y espiritual depende en una proporción muy grande de las opiniones que nutren nuestra mente. Oremos. Padre, te doy gracias en Cristo Jesús. Gracias por esta palabra, Señor, que trajiste hoy a nuestra vida. Señor, ¿qué sería de nosotros, tu pueblo, tu iglesia, aquellos hombres, mujeres, que queremos agradarte a ti, que queremos ser de utilidad para nuestro prójimo? ¿Qué sería de nosotros, Señor? Porque nosotros seguimos con nuestras debilidades, nosotros seguimos con nuestro corazón perverso, ahí está. Pero gracias, Padre, porque te place solo por tu grande amor y gracia en Cristo venirnos a instruir a tu pueblo, venirnos a instruir a tu iglesia, única y exclusivamente, para ir corrigiendo lo que no está bien, para ir ordenando todo lo que estaba desordenado en nosotros. Muchísimas gracias. Usted quiere orar así, dígale: Señor, escuché tu palabra, puse atención, me interesó todo lo que hablaste hoy. Señor, ayúdame. ¿Tú quieres? Dile: ayúdame. Reconoce que tú no puedes. Yo reconozco que no puedo. Yo necesito la gracia de Él. Tú quieres tener una mente sana, tú quieres tener un espíritu sano como yo. Dile: Padre, ayúdame. Porque yo sí quiero tener salud mental y salud espiritual. Y eso depende de todos los argumentos que yo tenga en mi mente. Ayúdame, Señor, a vivir este mensaje, esta enseñanza, esta palabra que hoy te plació regalarme en Cristo Jesús. Gracias, gracias. Amén y amén. Amada iglesia, espero haya sido edificada. Ese es el único propósito mío al servirle aquí. Espero que haya sido edificado. Si algunas cosas no lo comprendió, bueno, cuando ya esté en la página, ahí lo puede usted volver a escuchar. Y ahí retome lo que quizás por alguna razón no lo capturó en ese momento. Le deseo muy buenas noches, que llegue bien a casita, pero si en algo más les podemos servir, aquí nos quedamos un ratito más. De lo contrario, si ya se tiene que retirar, que llegue bien a casa. Y si está por acá el domingo, aquí lo esperamos, 11 de la mañana. Y a mis amados jóvenes adolescentes, el sábado a las 6 de la tarde.